Los pescadores noruegos lo confundían con una isla. Veían una masa enorme flotando en la superficie del mar, cubierta de lo que parecían rocas y vegetación marina. Algunos incluso desembarcaban sobre él, y entonces la isla se movía. El agua comenzaba a hervir alrededor. Se formaban remolinos capaces de tragar barcos enteros. Y lo que parecía tierra firme se hundía lentamente hacia el fondo del océano, arrastrando consigo todo lo que estuviera encima o cerca. No era una isla. Era el lomo de una criatura tan grande que los marineros escandinavos del medioevo no tenían un marco de referencia para describirla. Le pusieron un nombre: Kraken. En noruego antiguo, la palabra krake significa algo retorcido, algo enfermo, algo deforme. Lo que vivía en el fondo del mar entre Noruega e Islandia era todo eso a una escala que desafiaba la imaginación. A diferencia de lo que muchos creen, el kraken no aparece en las Edas. No está en la Edda poética ni en la Edda en prosa de Snorri Sturluson. No es parte del panteón mitológico nórdico en el sentido estricto. No tiene relación directa con Odín, Thor, ni con el Ragnarok. El kraken pertenece a una tradición diferente: el folclore marítimo escandinavo. Las historias que los marineros y pescadores noruegos e islandeses transmitían de generación en generación basándose en lo que veían o creían ver en las aguas del Atlántico Norte. La primera referencia escrita que se puede conectar con el kraken aparece en la saga islandesa Orvar Odds del siglo XIII. En esa saga se describen dos monstruos marinos, el Hafgufa y el Lyngbak. El Hafgufa, cuyo nombre significa niebla marina, era una criatura tan gigantesca que los marineros la confundían con tierra. El Lyngbak, que significa lomo de brezo, era similar. Su espalda cubierta de vegetación parecía un islote cuando emergía a la superficie. Ninguno de los dos se llama kraken en la saga, pero las descripciones coinciden exactamente con lo que siglos después se conocería con ese nombre. Alrededor de 1250, el texto noruego Konungsskugja, conocido como El espejo del rey, una obra educativa escrita probablemente para la formación del príncipe heredero de Noruega, describe criaturas marinas masivas capaces de crear remolinos peligrosos al sumergirse repentinamente. El texto no usa la palabra kraken, pero describe el mismo fenómeno: algo enorme que sube a la superficie, que parece sólido e inmóvil, y que al descender genera corrientes que arrastran barcos al fondo. El espejo del rey también menciona que estas criaturas eran tan raras que posiblemente solo existían dos en todo el océano, porque necesitaban cantidades tan descomunales de alimento que el mar no podía sostener más. La palabra kraken como tal aparece por primera vez en la obra de Erik Pontoppidan, obispo luterano de Bergen, Noruega. En 1752, Pontoppidan publicó su Historia Natural de Noruega, un intento de catalogar toda la fauna y la geografía del país. En ese libro, basándose en testimonios directos de pescadores noruegos, describió al kraken como el animal marino más grande e impresionante de toda la creación. Según Pontoppidan, el kraken era redondo, plano, lleno de brazos o ramas, similar a un pólipo o estrella de mar gigante. Los pescadores le dijeron que su lomo medía 1,5 millas de largo, que cuando ascendía a la superficie, el agua burbujeaba y se agitaba a su alrededor durante un buen rato antes de que la criatura emergiera completamente, y que cuando volvía a sumergirse, el remolino que generaba era suficiente para hundir cualquier barco que estuviera en la zona. Pero Pontoppidan añadió un detalle que los pescadores le contaron y que cambia completamente la imagen del kraken como simple destructor de barcos. Los pescadores noruegos sabían dónde estaba el kraken porque la pesca sobre él era extraordinaria.
Cuando el kraken descansaba en el fondo, los peces se acumulaban en cantidades enormes a su alrededor, alimentándose de los nutrientes que la criatura generaba. Si un pescador tenía una captura inusualmente buena, los otros le decían que debía haber pescado sobre el kraken. El peligro no estaba en pescarlo, estaba en estar todavía ahí cuando la criatura decidía moverse. El kraken no atacaba barcos deliberadamente, los destruía como efecto secundario de su propia existencia. Se movía y el mar se movía con él. Antes de Pontoppidan, Carlos Linneo, el padre de la taxonomía moderna, había incluido al kraken en la primera edición de su Systema Naturae de 1735. Lo clasificó como un cefalópodo real y le asignó el nombre científico Microcosmus marinus. Linneo lo incluyó como si fuera un animal verificable. En ediciones posteriores lo eliminó, pero el hecho de que el naturalista más importante del siglo XVIII lo considerara inicialmente como una especie real demuestra hasta qué punto los testimonios de los pescadores noruegos eran tomados en serio. No eran leyendas para los científicos de la época, eran reportes de campo. En cuanto a su apariencia, las descripciones evolucionaron con el tiempo. Las versiones más antiguas, incluyendo la de Pontoppidan, no lo describen como un calamar o un pulpo. Lo describen como algo más parecido a un cangrejo gigante o a una masa amorfa con brazos. Las primeras representaciones visuales, como las del mapa Carta Marina de Olaus Magnus de 1539, muestran criaturas marinas enormes entre Noruega e Islandia, pero con formas variadas: serpientes, peces gigantes, crustáceos monstruosos. La imagen del kraken como un pulpo o calamar gigante con tentáculos que envuelven barcos es posterior. Se consolidó en el siglo XIX, probablemente influida por los primeros reportes científicos de calamares gigantes reales que comenzaban a aparecer varados en las costas de Noruega y Terranova. El nivel de peligro del kraken era el más alto que se podía encontrar en el mar. No había defensa contra él. No había arma que pudiera herirlo. No había barco lo suficientemente grande para resistir los remolinos que generaba. Comparado con criaturas terrestres como el Minotauro o la Hidra, que podían ser enfrentadas por un héroe con la habilidad y las herramientas correctas, el kraken era un desastre natural con forma de animal. No se le podía pelear, solo se le podía evitar. Los pescadores noruegos lo trataban como se trata a un volcán o a una tormenta, algo que se respeta, que se observa desde la distancia y de lo que uno se aleja cuando las señales indican que está a punto de moverse. En 1830, Alfred Tennyson publicó su poema El Kraken, donde lo describe como una criatura antigua, durmiendo en lo más profundo del océano, rodeada de esponjas milenarias, esperando el fin del mundo para emerger una última vez y morir. Esa imagen influyó directamente en Julio Verne, quien en 1870 escribió la escena del calamar gigante atacando al Nautilus en 20.000 leguas de viaje submarino. Verne menciona al kraken y a Pontoppidan por nombre en la novela. La conexión entre el folclore noruego medieval y la literatura de ciencia ficción del siglo XIX es directa y documentada. En 2004, científicos japoneses fotografiaron por primera vez a un calamar gigante vivo en su hábitat natural, a 900 metros de profundidad en el Pacífico. El animal medía alrededor de 8 metros. En 2007 se capturó un calamar colosal en aguas de la Antártida que pesaba casi 500 kilogramos. Estos animales existen, son reales. No miden 1,5 millas como decían los pescadores de Pontoppidan, pero viven en las profundidades. Son enormes para los estándares de cualquier animal invertebrado, y durante siglos los marineros solo los veían cuando aparecían muertos en la superficie
o cuando un tentáculo emergía del agua oscura junto a un barco. Es fácil entender cómo un pescador noruego del siglo XIII, solo en un bote de madera en medio del Atlántico Norte, viendo algo así por primera vez, podía creer que había encontrado al monstruo más grande del mundo, porque en cierto sentido lo había encontrado. Hola, ¿qué tal? Soy David y en el presente video les vengo a comentar datos curiosos y novedades que pueden ser de su agrado. Este video, que trata sobre el Kraken, una criatura monstruosa de la mitología nórdica, ha sido creado y representado mediante un arte realista, y esto lo podemos ver reflejado en sus diferentes planos y escenas, como es el caso de un plano general, y esto lo vemos en el momento en que el Kraken descansa o ataca a un navío. Otro plano que hemos utilizado ha sido el plano medio, y esto se lo puede ver reflejado en el momento de que los pescadores nórdicos conversan o en sí tratan de ver el mar. Y claro, en otros aspectos también hemos aplicado un primer plano, y el mismo que se puede ver reflejado en las expresiones de los pescadores. En el tema de la música hemos utilizado una música épica con un toque misterioso y nórdico. Y finalmente los efectos de sonido, que no podían faltar. En este caso han sido utilizados muchos tipos de sonido, pero principalmente hemos utilizado efectos de sonido de monstruos y claro, el mar como tal. No olvides compartir, suscribirte y seguir formando parte de esta gran comunidad.